Bienvenidos a TradingView. Estamos en este webinar en directo. Vamos a hablar sobre los mercados financieros, este rally que ha habido en estos últimos meses, que realmente da muchas dudas, ¿no? Porque hemos estado hablando de que podría haber digamos, una recesión, se está hablando mucho de ello, pero no está ocurriendo en los mercados. De hecho, los mercados están siendo alcistas. Las criptomonedas han vivido uno de los rallies más fuertes en los últimos años. Y los índices también están saliendo de esa zona, de esa tendencia alcista. Justo los tenemos aquí en pantalla, ¿no? Estamos viendo el S&P 500, cómo ha habido una tendencia bajista a lo largo de 2022 y que justo ahora, como estamos viendo, está saliendo de esos niveles, ¿no?, de tendencia bajista. ¿Qué está ocurriendo? Empecemos con Teddy. Creo que se terminó un poco el mayor miedo, ¿no? Creo que estuvo. A ver, veo lo mismo, el gráfico mío es muy similar, también lo veo alcista y en este momento yo en particular me siento cómodo comprado. Y a ver, creo que el mayor miedo a una recesión ya pasó y vemos que ya las noticias se están tomando de mejor modo. Bueno, lo vemos ahí en el gráfico bastante claro cómo los mínimos empiezan a ser ascendentes. Estamos en una zona clave ahí. La verdad que me lo imagino, yo lo veo lateralizando por ahí en esa zona. Ahí sí marcamos entre esta zona de aquí y el último mínimo, o subiendo, lateralizando por esa zona. Pero creo que ya los mercados empiezan a ser más optimistas. Se habla de mantener la tasa, que ya no se habla tanto de constante suba de tasa. Los datos de inflación empiezan a mejorar y bueno, los mercados se adelantan. Creo que tuvimos muy buen comienzo de año también para Nasdaq sobre todo. Después y todas señales positivas, porque después tenemos un canal donde retrocede y prolijamente lo rompe al alza y pareciera que como para continuar para arriba. No sé cómo lo ves, Alberto, que es tu gráfico ese. Pero bueno, yo veo ahí, a ver, no sé si viste, tenemos un doble mínimos ascendentes y casi ahí el doble piso y la ruptura del canal indicaría que yo la verdad me lo imagino lateralizando en esos, salvo o a la suba, no me lo imagino para abajo. Vale, Alberto, una cosa, el micrófono recuerda mutearlo cuando termina, ¿vale? Para que no, digamos, tengamos un retardo porque se acopla el sonido, ¿vale? Del audio. O sea, cuando es mutear después de hablar, ¿vale? Ok, ¿ustedes me Vale. escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, listo. Sí, coincido un poco en cuanto a la estructura técnica del mercado. Bueno, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Para ponernos en contexto. Yo creo que los mercados tuvimos un año 2022 muy malo, por todas las razones conocidas, una inflación desbordada, etcétera. La Fed empieza a subir tasas, sube las tasas de manera agresiva, es la subida más agresiva en el ciclo de subidas de tasas recientes. La inflación empieza a mostrar signos muy claros en el caso de Estados Unidos de desaceleración, y esto es parte de la historia que explica un poco el optimismo que hemos visto, sobre todo desde los mínimos que se hicieron en octubre hacia el pico de inflación fue alrededor de septiembre, pico de inflación en Estados Unidos, y a partir de allí, cuando uno ve la gráfica de inflación, uno puede ver que claramente viene en una tendencia bajista. Una pequeña reaceleración en el mes de febrero, donde vimos un discurso también de Powell bastante hawkish en ese sentido, y donde, por ejemplo, las herramientas de futuros de tasa nos habla de una probabilidad de un 80% de una subida adicional en el mes de mayo, para llevar la tasa de referencia en Estados Unidos al 5,25%. Tenemos un contexto de inflación viene desacelerando, donde la Fed está ganando credibilidad en ese sentido, un poco con su accionar, pero al mismo tiempo hemos tenido también otros procesos a nivel macro que no son menores, como por ejemplo los temas de liquidez en Estados Unidos con los bancos regionales. Estamos teniendo el caso del Silicon Valley Bank, Signature Bank, lo que pasa con First Republic, lo que pasó con Credit Suisse. Bueno, vemos un mercado de renta fija que sigue muy estresado, muy volátil, donde hay tesorerías de bancos, sobre todo los bancos pequeños y medianos que no hicieron cobertura, tienen
estamos hablando de los activos libres de riesgo, la verdad son activos de mucha calidad, pero que en ese bypass, en los tiempos, pueden generar problemas de liquidez en el corto plazo y hay necesidades digamos, si no hay una eficiente cobertura para las demandas. Hay un proceso de drenado de liquidez en los bancos regionales porque la tasa que pagan los bancos, la tasa pasiva, es una tasa sensiblemente menor a lo que puede recibir un inversionista colocándose en una letra del tesoro a corto plazo. Y esto, por supuesto, genera un incentivo enorme para que los inversionistas pasen de un ahorro a un posicionamiento en este tipo de instrumentos, por supuesto, drena la liquidez. Y este tema de impacto de los bancos, del Silicon Valley Bank, etcétera, le echa candela al fuego, le echa gasolina al fuego en cuanto al hecho de que los inversionistas quieren trasladar el riesgo de contraparte banco a tener un riesgo de contraparte Fed o gobierno, un riesgo soberano. Entonces, este proceso está en marcha todavía, lo hemos vivido, es un riesgo sistémico que se está desarrollando, que en mi opinión es un proceso lento, no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana y que los mercados eventualmente empiezan a comprender y apreciar de múltiples maneras. Si nos vamos directamente al gráfico, coincido con Teddy, lo que hemos visto es un rebote desde octubre, sobre todo con un rebote en la última fase muy lateralizado. Técnicamente hablando, podemos ver un rompimiento de la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos del 2021 y esto ha generado un punto de encuentro o digamos, técnicamente hablando, de situación como una doble cara en donde hay posturas divididas y hay quien piensa, por ejemplo, que ya lo peor lo dejamos atrás y técnicamente, ciertamente tenemos una estructura de mínimos crecientes y lo que eventualmente puede venir es una continuidad del rally. Pero también hay otras voces que hablan acerca de esto, un proceso de consolidación eventualmente y el bear market todavía no lo hemos dejado atrás. No, primero que hay que aclarar es que no es una situación fácil la que tienen los mercados ahora mismo para lanzar algún tipo de pronóstico certero. Hay mucha incertidumbre, hay cosas muy claras que se tienen a nivel macro, como por ejemplo que hay una desaceleración en buenas partes del ciclo económico, las variables, los indicadores macro como la producción industrial, las ventas al detalle que conocimos recientemente, incluso el dato de desempleo empieza a mostrar un ligero cambio, que estamos en pleno empleo en el caso de Estados Unidos, pero empieza a mostrar ligero cambio de deterioro. Así que, y bueno, quizás el indicador más importante desde el punto de vista de mercado acerca de una posible desaceleración o recesión es la curva invertida de bonos. Históricamente ha funcionado bastante bien y ese indicador sigue mostrando señales claras de riesgo en el corto plazo, inversión de curva, posibilidad de recesión, porque no sabemos ni el día de la hora en que esto eventualmente pueda materializarse, pero son señales de alerta que existen ahí en el mercado. Ahora, a mí me gustaría puntualizar algunas cositas desde el punto de vista técnico, que es mi área, más allá del tema macro. El tema macro creo que todo el mundo lo conoce, ha hablado de él, entendemos las variables. No hay una recesión ni en Estados Unidos ni en Europa actualmente. Hay señales adelantadas de una posible recesión en el futuro, que no sabemos cuándo puede venir, pudiera no venir. Un poco el objetivo de la FED es hacer un soft landing o que no ocurra ninguna recesión, pero bueno, esos son escenarios. Pero desde el punto de vista técnico, puede irme al gráfico puntualmente. Y quizás las preguntas más importantes es eso. Estamos en un mercado que está preparado para continuar su proceso al alza o definitivamente estamos en una zona de prudencia. Yo en este punto siento que hay que tener cierta prudencia en cuanto a la actualidad del mercado por varias razones que voy a, si me das el chance en este momento, procedo a explicarlas de una vez, si te parece. Si no, pues le doy chance a Teddy también para que vaya desarrollando sus puntos. Sí. Ahora nos explicarás, Alberto. Bueno, muy interesante todo lo comentado y es verdad que hay de esos dos puntos de vista en el que no se sabe realmente qué va a ocurrir. Y es que es verdad, antes en el periodo de 2008 a 2020 era todo comprar, 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 porque todo subía, ¿no? Prácticamente la bolsa de Estados Unidos era un no parar. Pero claro, estamos en un mercado que venimos de una tendencia bajista
que ahora parece que se está reforzando, pero claro, tenemos unos indicadores que con la subida de tipos que tenemos, que están en niveles de 2007, está haciendo puede hacer una presión muy fuerte a la economía global, ¿no? Y claro, esos indicadores, digamos que todavía no se han visto. Es decir, se han hecho la subida de tipos, pero todavía los resultados financieros no se han visto lastrados, todavía, digamos, no ha ocurrido nada, ¿no? Y entonces, de ahí vienen esas dudas, ¿no, Teddy? Sí, sí, claramente, lo dijiste bastante bien. Sí, estamos en un momento de incertidumbre, pero a ver, insisto que yo creo que también pasamos por un miedo extremo, ¿no? Creo que se exageró, y bien lo decía Alberto, el tema de que ya estábamos en recesión cuando no es así, y de a poco se van, a ver, se empieza a calmar, bueno, también están saliendo resultados fuertes, ¿no? Y las empresas siguen ganando dinero y están saliendo algunos resultados positivos. Ayer tuvimos bancos, hoy tenemos Tesla, pero a ver, yo creo que esto se trata de la mirada del inversor en el largo plazo, y creo que ya se está calmando el miedo. Creo que también hay un efecto post-pandemia, ¿no? Después de la pandemia era todo miedo a todo, ¿no? Creo que ya nos estamos olvidando de eso, y a poco empieza a haber una normalidad, ¿no? Pero tuvimos una exageración por ahí en la pandemia de lo que es tecnológicas, y después una exageración de miedo a la recesión, y bueno, de a poco estamos equiparando los índices, ya se empiezan a mover todos parecidos, empieza a haber una coherencia, pero sí, bueno, incertidumbre, la verdad que el mundo todavía seguimos con el conflicto en Rusia, hay cosas que todavía no se cerraron, el tema de la inflación a nivel mundial, se los digo de Argentina, que estamos líderes en el tema de inflación, creo que es una preocupación. Pero bueno, los mercados a veces exageran un poco, y creo que por ahí la baja fue un poco exagerada, y ahora estamos empezando a encontrar una normalidad, te diría. Creo que post pandemia nada era normal, ¿no? Creo que nos llenaron de miedo a todos, y eso se vio reflejado en los números. Sí, no, desde luego, y todavía hay esas señales de miedo porque sí que vemos que el mercado repunta en los índices principales de referencia, pero es verdad que si uno va al Russell 2000, que es el pequeña capitalización, sí que vemos que está muy atascado, ¿no? Entonces, digamos que el miedo ha desaparecido un poco, pero todavía queda en la parte más importante, que son en las empresas pequeñas, ¿no? Y creo que esto pudiera ser, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Está relacionado esto con la subida de tipos? El que las pequeñas empresas o las, digamos, las famosas penny stocks y todo este tipo de activos de riesgo estén siendo lastradas por ese efecto? A ver, yo creo que tiene la lógica en que ante la incertidumbre, ¿tú qué prefieres comprar? ¿Una empresa consolidada o hacer una apuesta? Bueno, salimos un poco, empiezan a verse atractivos los precios. Bueno, ¿por dónde empezamos a comprar? Creo que primero tenemos que ver una suba, que se confirme este cambio de tendencia, y bueno, y ahí vamos a tener una gran oportunidad en las smart cap. Pero creo que con toda lógica la gente hoy se inclina por empresas consolidadas. O sea, primero el flujo de dinero lo vemos hacia esas empresas, y bueno, luego se derramará hacia el Russell. Que te digo la verdad, lo estoy siguiendo atentamente, me parece que se empieza a poner interesante, porque como bien marcaste, no es todavía por ahí al que le falta repuntar, ¿no? Correcto. Y una pregunta, Alberto. ¿Cómo de importante es los beneficios, digamos, los beneficios en las empresas, digamos, en la cotización? Es decir, ¿es muy relevante que siempre estén ganando en beneficio neto? Porque yo me acuerdo que hace años había empresas con siempre pérdidas todos los años, pero seguían subiendo en bolsa, ¿no? Y es algo que no está ocurriendo este año o el año anterior. Es decir, los que están teniendo pérdidas están siendo súper castigadas. Sí, bueno, es un tema, acuérdate que los mercados se mueven por expectativas también, una buena parte, y esa parte del juego de las expectativas pesó muchísimo en el año 2020, anteriormente, especialmente en el sector tecnológico.
unas expectativas acerca de beneficios muy importantes en el futuro. Eso ha sido así históricamente en los mercados, lo vivimos también con la burbuja del año 2000, pero después puedes vivir durante los mercados todo el tiempo, están ponderando este tema de las expectativas, pero también hay un componente de economía real, obviamente, que son los beneficios empresariales, que es un driver importantísimo del mercado, aunado, diría yo, con la liquidez y el ciclo económico, que tiene que respaldar, digamos, las tendencias de fondo. Pueden los mercados temporalmente diverger por un tema de expectativas o de ideas acerca de algo en particular, pero luego en el mediano y largo plazo, desde la perspectiva de inversión, los beneficios pesan muchísimo. Esto históricamente es así. Lo que hemos visto es que tuvimos, digamos, años de excelentes resultados en los beneficios empresariales. En algunos sectores, como bien dices tú, o algunas empresas, no había ni siquiera, formó parte de esa euforia y había pues muchísimas compras en cosas que eran aire, pero luego hemos visto, por ejemplo, en este año 2022, que aunque los índices del S&P 500 cayó 20%, lo que era aire cayó 80-90%. Hubo un ajuste. Mientras que lo que tenía fundamentales sólidos y generaban buenos flujos de caja, quizás cayó 10, 12%, 8%, eventualmente, lo que es mucho más sólido. Entonces, los mercados funcionan en parte por eso. Hay una expectativa enorme acerca de los beneficios empresariales este año. Los beneficios van a un ritmo distinto también del ritmo del propio mercado financiero. Es decir, acuérdate que son trimestrales, recogen un poco la actividad económica, es un ritmo muchísimo más lento del que puede significar el ruido del mercado día a día, y hay mucha expectativa con entender la foto clara de cómo viene este primer trimestre de beneficios empresariales del 2023, cómo es la evolución. Hay una expectativa, digamos que se ha reducido la expectativa del crecimiento con respecto al año pasado, y los inversionistas esperan ver cierto deterioro en algunos sectores, específicamente por el impacto de la inflación y, por supuesto, los costos financieros de una subida de tasas. Muchas empresas se endeudaron, se apalancaron, lo que es natural, se hiperapalancaron durante años de tasas muy bajas, y obviamente ahora no es lo mismo pagar una deuda financiera cuando la tasa estaba en 0,20, 0,50, ahora tienen que pagar 5,50, 6, 7, 8, depende del tipo de deuda que tengan. Y esto empieza a generar un impacto en los balances y en los costos, especialmente en los costos financieros, lo cual puede estrechar los márgenes de beneficio neto de las empresas, y en algunos casos posiblemente puede comprometer con mucha fuerza el flujo de caja, y estas las empresas que tengan malos fundamentos o que estén hiperapalancadas, pueden empezar a tener problemas en el tiempo, mientras las tasas estén en estos niveles. Entonces, naturalmente, lo que tú decías de las empresas de baja capitalización, muchas empresas pequeñas que no estaban muy bien consolidadas, pero que sí se endeudaron y que posiblemente no tienen un flujo de caja suficiente para hacer frente a este hiperapalancamiento, que mientras la tasa era cero, pues no había problema, y ahora tienes un costo financiero enorme, bueno, están teniendo problemas. Y creo que eso lo refleja parte del Russell, el índice que hemos visto. Es decir, un efecto tasa, por un lado, un efecto de inversión también, de preferencia del inversionista por buscar calidad, como lo dijo Teddy, buscar empresas que tienen mejores ratios de deuda capital, mejores márgenes operativos, usualmente son empresas mucho más consolidadas. Y bueno, un tema también de que si realmente vamos a un tema recesivo en el futuro, como se prevé por algunas variables macro, las empresas pequeñas y medianas son las más vulnerables. Es decir, las empresas grandes y consolidadas tienen suficiente cash, suficiente mercado un poco para enfrentar, hacen ajustes, obviamente, reducen sus nóminas, etcétera, pero sobreviven sin problemas. Pero las pequeñas empresas que no tienen margen de maniobra, posiblemente una recesión sí puede significar un riesgo elevado desde el punto de vista de su operatividad. Y esto es un poco lo que el mercado, pienso yo, está descontando con esta diferencia que hay entre las acciones de baja y pequeña capitalización actualmente y las empresas de alta capitalización. De hecho, también es una alerta en el sentido de que no hay un optimismo en el mercado en este momento, o un apetito por riesgo, como lo hemos visto en otras circunstancias de mercado. Esto no lo ves no solamente en las empresas de baja capitalización, sino, por ejemplo, en los bonos de alto rendimiento, deuda que tiene menor calidad que la deuda emitida por
compañías AAA. También vemos poco apetito. Si ves el ETF JNK, déjame irme al gráfico para mostrar e ilustrar un poquito esto. Yo de hecho tengo una suerte de índice compuesto para ver un poquito ese seguimiento del apetito por riesgo en los mercados, que es básicamente una composición entre déjame ver si lo consigo por acá, lo había perdido, vamos a ver si está aquí, vaya, creo que lo perdí, vamos a ver si aparece por acá. Bueno, lo que quería mostrarles un poco, aquí está. Básicamente, este es un índice compuesto entre las empresas de baja capitalización, los bonos de alto rendimiento, y tiene incorporado los mercados emergentes como una medida para ver un poco ese apetito por riesgo global. Usualmente estos son activos mucho más riesgosos que la típica renta variable que tú recoges en el Standard & Poor's 500, por ejemplo, en el Dow. Y si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo es que vemos un gap o una diferencia entre la evolución del índice S&P 500 y lo que ocurre, por ejemplo, con los bonos de alto rendimiento o las empresas de baja capitalización o inclusive los mercados emergentes. Esto lo que nos habla es que, pues, nos puede dar muchos mensajes, ¿no? Pero en mi opinión todavía es una señal de prudencia. Este gap lo hemos visto en parte del bear market anterior, es decir, subidas importantes en el índice de acciones, mientras que no fueron acompañadas por los índices de este tipo de calidad, con lo cual al final nos hablaba de que seguía una debilidad subyacente. Pero más importante que esto, quizás para ilustrar un poco la evolución de los mercados, es pasearnos un poco hacia el pasado y darnos cuenta que estos indicadores funcionan bastante bien como una idea de hacia dónde puede ir un poco los mercados de manera adelantada. Los activos más riesgosos, en mi opinión, funcionan de manera adelantada en cuanto a la sensibilidad del mercado. Fíjate como, por ejemplo, los mercados emergentes, empresas de baja capitalización, hicieron techo mucho antes que el Standard & Poor's 500. Venían mostrando debilidad subyacente antes del bear market que se vio en el 2022. Y bueno, ahora mismo genera una alerta de la continuidad de la debilidad subyacente. Pero lo que quería mostrarles es que en los procesos de pisos, también los pisos sólidos, consolidados, uno debería, en teoría, ver un acompañamiento de estos activos riesgosos en consonancia con los activos también de alta calidad, como pasó, por ejemplo, en marzo del 2020, después de las caídas del COVID. Estos índices subieron al unísono, lo cual validaba la idea de la continuidad del rally. Y en otros procesos de piso, como en el 2019, después de la caída del 2018, pasó lo mismo. Inclusive, si nos vamos más atrás, la pausa del mercado del 2016, pero nos podemos incluso remontar al piso que se hizo en el 2008, donde después de la crisis financiera, fíjate cómo cayeron todos los índices en conjunto con los activos de baja calidad, pero luego vimos incluso que en la primera etapa de los rallies, en el primer año de su vida, los activos riesgosos, empresas de baja capitalización, los bonos de alto rendimiento, etcétera, tendían a estar outperform el propio Standard & Poor's 500, que es la línea amarilla. Entonces, esa situación en este momento, desde el punto de vista del análisis intermercado, me genera a mí una alerta con la idea de la continuidad del ratio, porque hay un gap, hay un diferencial entre este tipo de activos y el S&P 500. Y lejos de validar la idea de que dejamos atrás lo peor, me sigue diciendo que existe ruido y yo le presto atención. A mí me gustaría, para estar largo, con confianza, que haya una validación por parte de estos tipos de activos en la continuidad de la subida. Esa es una idea que quería rescatar desde el punto de vista técnico en este momento. Por supuesto, no es una bola de cristal lo que está diciendo que el mercado necesariamente va a continuar el bear market, pero sí estaría mucho más cómodo comprando un Standard & Poor's 500 si veo un performance mucho más positivo de las empresas de baja capitalización y del apetito por el riesgo. Bueno, justo esto es un gráfico perfecto que refleja lo que estábamos comentando, ¿no? De que las pequeñas empresas, precisamente, y los activos de riesgo, es eso, no están invirtiendo en ellas tanto como en el S&P, ¿no? Y ese diferencial que hay ahí es que es enorme. O sea,
esto podría significar un movimiento próximo, bueno, cualquiera de las direcciones, podría ser que al final remontasen, porque a veces ocurre que empiezan a coger ritmo y otras veces no, otras veces es un indicador que precisamente no deberíamos estar tan arriba como estamos ahora. Fíjate que hay algo curioso del gráfico, si te vas a marzo y abril del 2022, incluso por temas de estacionalidad, abril suele ser un mes muy interesante y bueno para la bolsa, para los índices. Y fíjate que ese gap existió también entre abril y, por supuesto, esto es una referencia que no tiene el rebote que hemos vivido desde octubre, ¿ok? Tenemos una estructura previa mucho más consolidada, con mínimos y máximos crecientes, eso hay que decirlo, a diferencia de lo que veíamos el ejemplo de marzo y abril del 2022. Pero sí hay que prestarle atención a ese diferencial, de ese hueco que ves entre marzo y abril del 2022, donde el Standard & Poor's 500 rebotó con mucha fuerza y no fue acompañado con estos activos. Luego, posteriormente, las caídas fueron retomadas. En este momento, el rebote que se inició desde los mínimos de noviembre o de octubre sí fue acompañado por estos activos, pero empezamos a ver que ese momentum se empezó a perder. Y ahora estamos en esta etapa de definiciones donde todo el mundo dice, bueno, creo que este es el punto clave, todo el mundo ha hablado, los 4.200 en el Standard & Poor's 500. Si pasamos los 4.200, dejámoslo todo atrás y comienza un bull market. Si no es capaz de pasar los 4.200, podemos retomar el bear market. Y en parte, en este momento como estelar de definiciones, bueno, hay pérdida de momentum en estos activos y eso es una señal de alerta. Si me permites, te quiero mostrar algo adicional que también forma parte del argumento alcista que hay actualmente, técnicamente hablando, qué es lo que está ocurriendo con el VIX. ¿Okay? El VIX, como saben, es el índice de volatilidad que se mide con los derivados, con las opciones. Eventualmente el VIX le dicen el índice del miedo. Si nosotros vemos incrementos en el VIX es porque vemos actividad de cobertura de los institucionales. Y lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una caída importantísima del VIX. El VIX estuvo, de alguna forma, déjenme cambiar esto, cotizando por arriba de los 31 puntos y tiene varias semanas consecutivas de caída. De hecho, en este momento está cotizando en 16.20, bueno, cotizando, o es la medición en este momento, en 16.28 puntos. Tenía mucho tiempo que no estaba el VIX en estos niveles. La última vez que estuvo en estos niveles fue en el año 2021. Pero quiero señalarte, no me quiero ir al año 2021, sino me quiero ir un poquito más atrás. Y quiero mostrarte, por ejemplo, que en el año 2008, cuando ocurrió la crisis financiera, tuvimos un proceso relativamente similar con el VIX. Una de las cosas que quería mostrar es que hay que entender la tendencia de fondo en el propio indicador. Déjenme quitar un momento, porque esto es lo que no iba a poner. Lo que quería mostrarte era que en el año 2007 teníamos un año de volatilidad suprimida y tuvimos desde octubre del 2007 con picos en agosto del 2007 importantes en el VIX, alrededor de los 37 puntos. Y hacia mayo del 2008, que por cierto, en marzo del 2008 fue la quiebra de Bear Stearns y a partir de la compra de JP Morgan, los mercados rebotaron, tuvieron una suerte de relajamiento y muchos llegaron a pensar que lo peor había quedado atrás. Y quiero que veas lo interesante del nivel actual del VIX. El VIX ahorita está en 16.31 y si ves la línea roja punteada, está cotizando exactamente en los valores, en los mismos niveles de precios que cotizó en mayo del 2008. Es decir, en este proceso de ajuste que tuvo el VIX justo después del rescate del banco Bear Stearns en semanas después por parte de JP Morgan. La historia no es exacta, pero a veces rima. Y esto es una situación en la que estamos ahorita. Por cierto, en la estructura de fondo sigue siendo alcista en el VIX, habría que ver cómo es el cierre de esta semana. Pero quiero decirles que hay que tener cuidado porque en mayo del 2008 muchos también podían pensar que lo peor había quedado atrás y luego comenzó un proceso paulatino de incremento de volatilidad en el mes de junio. Y bueno, ya después de historia, a partir de septiembre, vimos todo lo que pasó con estos incrementos enormes con la quiebra de Lehman Brothers. Creo que este es un nivel clave actual de cotización
2020 es un nivel importante, pero ahora mismo, como te digo, estamos en el nivel donde los mercados hicieron su presión de volatilidad hasta los niveles de 16 puntos en mayo del 2008, justamente donde estamos ahorita. Vamos a ver cómo evoluciona este índice, pero quiero aprovechar que lo tengo marcado para mostrar algo adicional también que me parece muy importante. Yo quiero mostrar, comparar lo que es la evolución del VIX, que es algo que compartí en el Timeline de SEM, y es un poco ver cómo se suele comportar el VIX en el proceso de ajustes de tasa. ¿Okay? Déjame poner acá un momentito. No. Aquí está. Ese ahí, sí. Si ustedes ven, la línea amarilla que acabo de dibujar es la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos. Y lo que quiero que vean que es muy curioso y muy interesante es que los incrementos importantes de volatilidad en el VIX, en el Standard Poor's, que se traducen en caídas importantes en los índices, han ocurrido justo después de que la Fed ha pivoteado o por lo menos ha terminado el proceso de ajuste de subidas de tasas. Contrario a lo que muchos piensan, que en el proceso de subidas de tasas es cuando vamos a ver mayores volatilidades en el mercado. Y lo que ha sido históricamente ha sido al revés. En el proceso de subidas de tasas, la volatilidad tiende a estar suprimida, incluso en la normalización, pero justo después de que la Fed termine el proceso de ciclo de subida, comienza un proceso de ajuste en la volatilidad. Y de hecho, los incrementos más grandes en el VIX han sido en procesos de ajuste de tasas a la baja. Lo vimos, por ejemplo, desde el 2007 hasta el 2008, y lo vimos, por ejemplo, incluso ahora mismo en el 2019, cuando la Fed provocó algo de volatilidad, pero las volatilidades más grandes vinieron en el proceso después del pivoteo de la Fed. Esto es interesante porque dentro de 14 días la Fed va probablemente a subir otros 25 puntos básicos y probablemente sea la última subida de la Fed. Es decir, que pudiéramos entrar en el momento de la estabilización de las tasas y luego posteriormente no sabemos cuándo podría venir una bajada, pero vamos a entrar en una etapa donde típicamente es a partir de ese momento donde los mayores riesgos de incremento de volatilidad ocurren. De hecho, si vemos el ejemplo, también en octubre del 2000 pasó exactamente lo mismo. Volatilidad suprimida durante el incremento de tasas, pero después que el piso de volatilidad se hizo una vez que se llegó al techo de tasas y los mayores incrementos ocurrieron en el proceso de reducción de tasas. Esto hay que tenerlo presente de cara al mapa para los próximos meses. Eso es muy, muy interesante, la verdad. De hecho, aquí la historia es saber en qué momento ocurre, ¿no? En cuando empiezan a bajar las tasas, pero ¿cuándo? ¿Justo de subir la última o cuando empieza la primera baja? Sí, usualmente, por ejemplo, también hay unos estudios que ha hecho la gente de Dalio, de Bridgewater, donde explican que, por ejemplo, cosas como los grandes pisos en los mercados no han ocurrido sino solo después de unos cuantos meses de que ha iniciado el proceso de bajadas de tasas, y no al revés cuando termina el proceso de subida. Entonces, históricamente, ojo, los mercados al final pueden hacer lo que les dé la gana, pero la estadística nos dice que cuando empieza el pivoteo, cuando primero termina el ciclo, como viste en el gráfico, y después comienza el proceso de pivotes, cuando vemos probablemente ya estamos metidos en un tema de mayor riesgo sistémico. Pero es posible que la Fed está subiendo tasas porque está viendo que la actividad económica lo aguanta y que las condiciones macro en teoría lo aguantan. Pero también la Fed se ha equivocado mucho en el pasado y siempre termina partiendo muchas cosas. Entonces, lo previsible, lo que yo tendría cuidado, es que apenas el ciclo de riesgo provocado por la Fed está a mitad de camino. Es decir, vamos a llegar al tope de la subida, luego viene un proceso de estabilización en la parte alta que procura generar enfriar la economía para que la inflación no sea ya un problema. Esto va a traer consecuencias más adelante, en unos meses, que no lo hemos visto aún, y ahí es cuando eventualmente uno debería ver mayores ajustes desde el punto de vista de precios en los mercados. Hubo un primer ajuste en el 2022, que en mi opinión es un ajuste vía múltiplo,
y un proceso de inflación sorprendentemente volátil y tan volátil como el que se vivió en los 70. Ese es el primer shock. Luego hay una normalización en el mercado, como la estamos viviendo ahora, producto de que la inflación pareciera que ya no es un problema. El mercado necesita ponderar ahora el segundo problema, que es el que está ingeniando la Fed, que es el crecimiento. Es decir, controlas la inflación, pero vas a tener un problema de crecimiento. Entonces, ese problema de crecimiento hay que ponderarlo, y ese es donde se están partiendo la cabeza la mayoría de los economistas y los analistas y los inversores, en ponderar qué tan grave va a ser ese problema de crecimiento que la Fed y el resto de los bancos centrales están provocando para controlar el primer problema, que es la inflación. Entonces, creo que los mercados en este punto están en esa transición, en una transición entre la idea de que ya la inflación no es el mayor problema, todavía lo están digiriendo. De hecho, lo ven el hecho de que el Nasdaq haya sido parte del líder de los rebotes en la primera etapa es porque no pondera que la inflación digamos, va a continuar siendo un grave problema, es muy sensible para el tema inflacionario. Pero luego, y suele también, y funcionó muy bien un tema recesivo como el COVID, cuando hubo los lockdowns. Entonces, el mercado empieza como a tratar de ver realmente dónde posicionarse en un entorno donde vas a tener un crecimiento mucho más moderado o menor o recesión, y qué vas a hacer, digamos, con el capital en función de eso. Yo creo que estamos en esa fase de entender. Yo creo en lo particular que el mercado no ha priciado un evento recesivo, sin lugar a dudas no lo ha priciado un evento recesivo importante. A nivel de precios en los activos no está reflejado. A nivel de la curva de bonos, sí. A nivel del ruido que hay en los bonos de corto plazo, sí. Es un mercado más líquido, más amplio, y que en mi opinión yo le prestaría más atención que el propio equity de las acciones. Ahora tenemos un mercado de acciones que también está impactado por eventos, fenómenos como por ejemplo la especulación en el mercado de opciones, donde hay opciones de vencimiento muy corto que están generando también que los dealers estén de alguna manera forman parte de este proceso de volatilidad suprimida, donde hay una suerte de calma en el mercado que se traduce en el precio, pero que en mi opinión no reflejan los problemas que van en curso todavía. Esa es una opinión muy particular. Yo, nuevamente, para esperar que tengamos una continuidad del rally importante, yo esperaría acompañamiento significativo de variables como, nuevamente, las pequeñas y medianas empresas, los bonos de alto rendimiento, especialmente el mercado de deuda, estabilización en la curva, digamos, una normalización en la inversión de la curva, etcétera. Son una serie de cosas que todavía no están y que me hacen todavía estar alerta y pendiente con la posibilidad de una continuidad en las bajadas. Una pregunta, ¿cómo puede ser, digamos, la parte de... Hemos visto que los índices ahora mismo están subiendo un poco, pero claro, en cuanto al volumen, hay un buen volumen de negociación. ¿Ha disminuido desde el periodo, desde 2021-2022? ¿Cómo ha ido? ¿Podemos activar el indicador de volumen en el S&P 500? De hecho, a mí me gusta verlo en el ETF del SPY, del S&P 500, como una medida un poquito más interesante para ver un poco la actividad de volumen en el mercado, aunque el volumen usualmente hay que verlo con un grano de sal, o sea, un poquito la actividad, pero sí se podría decir, por ejemplo, que el volumen más importante claramente refleja lo que ocurrió en marzo del 2020. Y toda la subida, el rally espectacular que vivimos, que fue una suerte de burbuja, fue con un volumen relativamente reducido. En este proceso de ajuste que hemos visto en el 2022, hubo incrementos importantes en algunas partes del volumen. Y realmente, si te fijas, los mínimos de septiembre y octubre no significaron incrementos muy importantes en términos de volumen. Lo voy a poner en gráfico diario para verlo con más detalle. Fíjate, con el detalle del mínimo de octubre, no fue, digamos, un volumen masivo, pero sí
vemos un incremento de volumen en esta etapa donde hubo digamos, la prueba de la línea de tendencia bajista que fue violada, hizo un pullback de libro y ahora está haciendo una posible continuidad del incremento, digamos, del movimiento al alza. Pero hemos visto que esta subida ha sido con volumen bajo. Ojo, lo tengo que decir, esto no es un indicador que nos diga necesariamente que el mercado se va a caer o no va a continuar subiendo. El volumen ha sido bajo, pero también hemos visto en otros procesos de subida donde el volumen puede estar bastante bajo y podemos continuar viendo subidas en el mercado. Lo que sí está claro para mí, desde el punto de vista de la acción de precio y del volumen, es que los mínimos que se hicieron en octubre del 2022 para mí no son significativos en términos de volumen, lo cual me genera un... Sí, creo que le hemos perdido a Alberto, pero bueno, sí, muy interesante cómo ha ido evolucionando la parte del índice del S&P 500. Actualmente es difícil ver los dos escenarios que podrían ocurrir. Es cierto que el primer escenario podría ser vuelta a los máximos y el segundo podría ser, digamos, vuelta a testear el mínimo marcado en agosto, no, sí, octubre, noviembre, sí, octubre de 2022. Sí, Alberto, te tenemos aquí otra vez. Vale, creo que tienes problemas de conexión, Alberto. A ver, prueba ahora. Vamos a ver si me escuchan ahora. Ahora sí. Ok. No, la idea que te estaba diciendo en términos de viendo el comportamiento del volumen es que claramente el volumen nos habla del piso importantísimo que se hizo en marzo del 2020 y también nos habla del techo importantísimo que se hizo en el mercado en el 2021, final del 2021, inicio del 2022. Los extremos en volumen son niveles claros de capitulación, pero si nos vamos a los mínimos que se están hablando como los pisos del mercado recientes, que son los de octubre del 2022, el accionar del volumen para mí es cualquier cosa. No veo ningún proceso de capitulación claro. Sí veo más bien un incremento de volumen en estas etapas donde el mercado probó la línea de tendencia bajista principal y de aquí ha hecho un rebote. Hay que ver cómo sigue evolucionando. Pero los mínimos de octubre para mí en términos de volumen no fueron relevantes, con lo cual deja abierta la posibilidad de que el mercado aún no ha capitulado. Eso es algo que habría que ver un poco la continuidad. Yo esperaría ver si sigue aumentando el precio y si el mercado escala el muro de miedo, que haya un incremento en el volumen mientras se sumen, digamos, validando la tendencia al alza, digamos, que empieza a ser una tendencia de participación pública, donde eventualmente veas mayor dinero entrando al mercado de manera sostenida para continuar. Ahora mismo no lo estamos viendo tal cual, es decir, hay una reducción en el volumen en las últimas jornadas, sin embargo, como les digo, no necesariamente esto es señal de que va a haber un giro necesariamente en el mercado. Yo le presto más atención a cosas como el VIX y temas que son un poquito más adelantados desde el punto de vista de intermercado. Muy bien, en breves vamos a tener aquí a Martín de Clave Bursátil. Vamos a seguir hablando del tema del mercado, ¿no? Hay una pregunta que tengo y bueno, te la voy a hacer a ti también primero, que es el tema de las divisas, porque hemos hablado de los índices, hemos hablado de la recuperación que está habiendo estos últimos meses, pero ¿cómo está afectando el mercado de las divisas a este tipo de activos, ¿no? Que por una parte tenemos Europa se ve que está teniendo un mejor año claramente que Estados Unidos y realmente la divisa de Estados Unidos, digamos, el dólar estadounidense se ha visto un poco, digamos, mermado, ¿no? Últimamente. Ha perdido un poco de fuerza frente a las monedas principales como el euro digamos, y otras divisas internacionales. Sí, aquí acabo de colocar en el gráfico, el gráfico del dólar index, del XY, de XY. Básicamente también esto es por intermercado, explica buena parte del rebote que hemos visto en la renta variable, un dólar que se ha debilitado desde los máximos que hizo en septiembre. Si vemos la correlación es negativa con respecto a los índices de acciones, el hecho de que el dólar tan fuerte empiece a perder terreno le da espacio a los mercados y los activos de riesgo, típicamente en estas etapas. Sin embargo, si vemos el mercado,
y el comportamiento del dólar, lo que pudiéramos pensar es que si vemos una continuidad de la caída en el dólar index, yo creo que esto es un viento a favor para la continuidad del apetito por riesgo y los activos de riesgo, especialmente en el área de commodities, el oro, los metales y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí yo tendría cuidado en extrapolar esta tendencia acerca de lo que va a seguir siendo el 2023, puesto que yo creo que esto ha sido solo un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista de fondo, que yo creo que pudiera continuar en lo que puede venir el resto del año. Y te explico, técnicamente hablando, el dólar index viene desde un proceso alcista muy importante, lo estoy tratando de poner acá, desde los mínimos que hizo en marzo del 2008 y lanzan una línea de tendencia entre febrero del 2008 y julio del 2008 con los mínimos que se hicieron en el dólar index alrededor de los 71 puntos. Esa línea de tendencia fue respetada en diciembre del 2009 y eventualmente luego en el tiempo el dólar index ha estado orbitando alrededor de esta línea con una ligera una perforación en todo lo que fue en pandemia, agosto del 2020 con la burbuja ultra expansiva que debilitó muchísimo el dólar y los QE, todo el incremento de la hoja de balance de la Fed. Pero luego, a partir del primer trimestre del 2021, esta línea ha sido retomada. Es interesante verlo porque justo donde estamos ahora, estamos probando esta línea de tendencia, técnicamente hablando. Pero más allá de eso, esto tiene el dólar index guarda una correlación bien importante también con la evolución de las tasas. Nosotros comparamos, por ejemplo, la evolución del dólar index con los rendimientos de los bonos a 10 años en Estados Unidos, nos podemos dar más o menos una idea de la correlación. Fíjate, bien interesante este gráfico. Y ciertamente los rendimientos de los bonos han venido cayendo un poco, se han normalizado o lateralizado desde noviembre del 2022 hasta el momento. Pero esa lateralización ha sido aprovechada de alguna manera, hemos visto, y también con el incremento de las tasas en Europa, ha favorecido esta debilidad del dólar. Pero si vemos en detalle el gráfico, vemos un gap o un diferencial, con lo cual es previsible que eventualmente podamos ver un rebote en el dólar index, un poco persiguiendo esta mejora que hemos visto en términos de los rendimientos y de las tasas. También hay un fenómeno que en mi opinión va a jugar a favor del dólar, que es las restricciones de liquidez, especialmente los problemas de liquidez en la banca regional y en el sistema financiero. A pesar de que mucha gente dice que hay ya un QE en forma, yo tengo la opinión que más bien estamos viendo ayudas de último momento por el problema de restricción de liquidez y los dólares están escasos. Por ejemplo, eso no es solo un tema en Estados Unidos, los países endeudados en dólares van a tener cada vez más problemas para hacer el servicio de su deuda con el incremento de las tasas y al final del día eso se traduce en una mera escasez de dólares que debe terminarse reflejando en términos de precios. Así que yo creo que eventualmente pudiéramos ver un giro en el dólar index y si eso llegara a ocurrir puede ser un viento en contra para los activos de riesgo. Perfecto, Alberto, muy bien. Bueno, bienvenido Martín, tenemos de vuelta también a Teddy. Empezamos con Martín, te hago la misma pregunta que le he hecho a Alberto, porque el tema de las divisas, bueno, hay un montón de noticias últimamente de que hablan de que el yuan chino pues quiere destronar a la hegemonía del dólar y que bueno, realmente ahí se ve reflejado justo en el gráfico que estábamos compartiendo cómo está perdiendo fuerza, ¿no?, el dólar estadounidense, ¿no? ¿Cómo ves tú la visión de las divisas, el dólar, el yuan, incluso también las digamos, de Latinoamérica? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alberto, Teddy. Gracias por compartir este momento con nosotros. Voy a compartir la pantalla como para ver, allow to share screen. Share the screen para. Present. Bueno, ahí va. Ahí estoy compartiendo trade. Bueno, justo dejaste de compartir. Bueno, sí, es que quería compartir solo la ventana, pero me deja solo la pantalla completa, entera. A ver, a window. Share this window, ahí está. Bueno, ahí se ve. Está cargando. Se ve en la pantalla. ¿Vosotros la veis? Yo la veo negro. Sí, yo también la veo negro. No sé por qué. A ver. El panorama es negro. Y representing to everyone.
Voy a hacerlo nuevamente. Entire screen y voy a poner toda la pantalla. A ver, díganme ahora si se ve. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿No? Sí, perfectamente. Bueno, ahí está. Yo creo que para que el dólar perdiera la hegemonía que tiene frente a la moneda china o alguna otra moneda emergente, debería, no quiero ser muy History Channel, debería cambiar un poco el orden mundial. No sé si eso va a pasar, pero me parece que lo que hemos visto desde que empezó el mercado bajista en las acciones de Estados Unidos, con todo este fenómeno a partir de enero del 2022, con el inicio de la guerra, el overshooting de los commodities, la disparada de la inflación. Y en ese momento es cuando realmente se ve, en Argentina dicen, como en la cancha se ven los caballos, ¿no? Después cuando están corriendo, porque todos hablamos que el oro es el refugio de valor, que el Bitcoin es el refugio de valor. Cuando realmente hubo un pánico, lo que pasó fue que hubo una suba muy importante del dólar en detrimento de todo lo demás, inclusive en detrimento del oro, a pesar de la inflación, ni hablar Bitcoin. Entonces, en el último pánico, o sea, yo siempre me pongo en esta posición de no tengo una opinión propia, quiero ver qué hace el dinero, o sea, quiero ver los precios. Y lo último que pasó fue que cuando hubo un pánico de una cuestión sistémica y una crisis internacional, volvió a ser el dólar el lugar de refugio, inclusive con los bonos bajando. Y ahí me parece que a mí me seduce más la idea de que el oro o el Bitcoin sean refugio de valor, obviamente, pero me parece que todavía no vemos eso en el mundo y me parece que la baja que estamos viendo del DXY en los últimos meses y que parece que persiste, si bien ahora en este momento está positivo y por ahí en los últimos días lo ha estado, pero me parece que responde a que todos aquellos motivos de fondo por los cuales habíamos visto la caída de las acciones durante el 22 y habíamos visto la suba del DXY durante el 22, todos esos motivos subyacentes están mejorando. Y me refiero a, bueno, tal vez ustedes en Europa hoy tuvieron una nueva aceleración de la inflación núcleo, tal vez están un poco desacoplados, pero me parece que en Estados Unidos los datos subyacentes de inflación y actividad económica son todos esos datos, lo que están saliendo ahora, son todos esos datos que en todos los discursos de Powell durante el año 22 hubiéramos querido ver y no estaban. Entonces ahora me hace un poco de gracia cómo el mercado siempre encuentra una manera de decir, no, ahora bajamos porque hay miedo de recesión. O sea, pero si nos pasamos todo el 2022 diciendo que la madre de todas las batallas era la inflación y que entonces los bancos centrales iban a endurecer y a seguir subiendo los tipos por la inflación. Y digamos, esa era la narrativa. Y ahora que eso mejora, te encontramos otra para bajar. Me parece que yo sostengo todavía la hipótesis inicial y me parece que en Estados Unidos los datos de inflación están dando muy bien, los datos de vida económica, digo, bien para la Fed, no bien para el país, porque cuando los datos de empleo dan mal en Estados Unidos es bullish para el mercado, porque es un argumento para que la Fed afloje, para que sea dovish. Con lo cual me parece que ese escenario que tanto se anheló durante el 22 se está dando en este momento y lo vemos reflejado en esa corrección que ha tenido el índice del dólar. A mí el índice del dólar me gusta verlo en la visión más amplia posible. Lo veo en visión mensual, lo pongo en línea en vez de vela, porque me parece que en línea a mí me da una... Cuando quiero ver algo bien grueso, quiero ver bien el bosque, pero el bosque de lo más panorámicamente posible, encuentro que verlo en línea tiene como menos ruido porque suaviza los extremos, ¿no? Y no tiene las colas de las velas ni nada. Y si lo veo en el S&P, técnicamente podría decir que el mercado bajista, o como le querramos llamar a lo que sucedió durante todo el 22, se terminó, ¿no? Se terminó porque podemos usar la regla del 20% por debajo del máximo histórico, eso se superó. Podemos usar la línea de tendencia, una simple línea de tendencia, también se quebró y hasta tuvo un reconocimiento, ¿no? Un retroceso para reconocer. La media de 200 ruedas diarias también la ha superado. Entonces me parece que no podemos decir técnicamente que sigue en ese mercado bajista o corrección como uno lo quiera llamar. Y me parece que simplemente en este momento está encontrando algunas resistencias de corto plazo
y también esperando a ver el suspenso, ¿no?, de qué va a hacer la Reserva Federal en la próxima reunión, porque claramente yo creo que los datos entre la reunión de marzo y hoy, abril, son mucho mejores en Estados Unidos en la economía. El mercado laboral ha dejado de estar tan tight, como ellos dicen, si bien el desempleo continúa en niveles mínimos, pero el desempleo es un dato que incluye la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar, no solamente la cantidad de trabajos que hay o gente sin trabajo, sino la gente que está dispuesta a trabajar. No solamente digo como los puestos de trabajo. Pero hemos visto bajar el precio de la hora de trabajo, hemos visto las nóminas no agrícolas subiendo menos de lo esperado, hemos visto las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo superiores a lo esperado. Entonces me parece que esto le está dando argumento a la Reserva Federal para dejar de subir los tipos, que hoy en día están en 5%, y el último dot plot indicó un 5,11. Me parece que si subiera una vez más 0,25, o sea, 25 puntos básicos, se pasaría un poquito para el otro lado, ese 5,11, pero dado los indicadores que les digo subyacentes de la economía, me parece que la Reserva Federal podría o bien no subir más, eso sería lo más dovish, y yo creo que eso podría hacer que el mercado salga al alza nuevamente, en busca de nuevos máximos, o bien podría decir que sube 25 puntos básicos más, pero que esta es la última suba. Cualquiera de los dos escenarios me parece positivo. Me parece que el único escenario negativo sería que haya un retroceso en este proceso y que la Reserva Federal tenga que retomar el endurecimiento. Y para que eso suceda, solo veo que el frente externo, o sea, lo que sucede en Europa, por ejemplo, Rusia tome algún tipo de acción militar que antes no había tomado, o que algún país de Europa decida sumarse o a la OTAN o a la Unión Europea o alguna cuestión geopolítica que incremente la tensión bélica, y eso podría empañar, me parece, el proceso natural por el que la Fed debería empezar ya a aflojar. Entonces, si bien viendo, que acá no tengo el gráfico, pero viendo los price earning forward están en por 15 más o menos, hoy el S&P, el otro día leía un informe que el S&P 500 en estos precios y con estas valuaciones deja un compound annual growth rate, o sea, se los hago simple, ¿vieron eso que se dice de que cuando uno compra el S&P a largo plazo, más o menos va a ganar el 10% anual en promedio? Que eso es el promedio histórico, ¿no? De comprar S&P y guardarlo por años, eso da un 10%. Bueno, en estas valuaciones, hacer eso daría un 5% anual. O sea, no está barato desde el punto de vista de las valuaciones con comparación con el resto de la historia, el S&P. No está en terreno de baratija, vamos a comprarlo porque es un regalo. Entonces tampoco me espero que venga un bull market como el 2020 y el 2021, no lo espero, pero estoy más del lado positivo que del lado negativo mientras no aparezca ningún elemento negativo nuevo en el mapa y pongo el ojo en la cuestión bélica. Y otra cosa que quería mostrar es el ratio entre emerging markets y S&P, porque si yo veo este gráfico, me parece que tiene más aspecto de seguir bajando que de otra cosa. Vemos que está muy cerca del mínimo histórico de esta relación, y me parece que si volvemos a la cuestión del orden mundial y la pregunta inicial sobre la predominancia del dólar frente a las demás divisas en el mundo, me parece que hoy en día las materias primas y todos aquellos recursos naturales estratégicos que están en los países emergentes, que justamente los países emergentes, muchos de ellos como el nuestro, tienen esta característica es como una especie de maldición y bendición simultánea, porque lo que le pasa a muchos países emergentes como Argentina es que al tener esa riqueza natural y esos recursos, la matriz económica exportadora del país es de materia prima, ¿no? Lo que peyorativamente se le llama extractivismo, que no estoy de acuerdo con verlo así per se negativamente, pero sucede que esos países tienen menor industrialización y básicamente lo que hacen es explotar las materias primas y vender la materia prima sola
a un país industrializado que realiza la manufactura. Y obviamente que el país industrializado que hace la manufactura le agrega mucho más valor al trabajo y genera mucho más puestos de trabajo y genera un PBI por cápita más alto y demás. Pero en el contexto actual, donde la globalización parece estar retrayéndose un poco, vuelve a tomar valor en un país menos globalizado, con mayor conflictividad entre regiones, vuelve a tomar valor ser un país que tenga esas riquezas estratégicas, me refiero en especial a las que tienen que ver con alimentos y energía. Entonces, pienso que países como Brasil, por ejemplo, no quiero decir Argentina porque es muy pequeño económicamente, pero países como Brasil pueden tomar una preponderancia mayor, tener una importancia mayor, y Brasil es uno de los principales países que está adentro de emergentes. Sin embargo, también tenemos a China. Y China, que voy a mostrar el ETF K-Web, que es el de las empresas de Internet chinas, también parece haber superado, los que presten atención a las inversiones chinas, recordarán que antes inclusive del mercado bajista del Nasdaq y la caída de las tecnológicas en Estados Unidos, las empresas chinas tecnológicas han sufrido caídas hasta, me atrevo a decir, muy superiores a las de las americanas. Por ejemplo, desde el máximo hasta el mínimo de este ETF, que solo ha pasado en 20 barras y son mensuales, o sea, 20 meses, cayó casi un 82%. Imagínense si hubiera pasado eso en el Nasdaq. Entonces me parece que acá también, y volviendo al análisis técnico, me parece que lo que ha sucedido es, la tendencia baja se ha quebrado, podríamos tirar una línea así también y pensar que ahí no podría haber otra línea de tendencia como algo así, se ha quebrado con un aumento de volumen impresionante durante todo ese periodo y luego también lo ha logrado superar y ha logrado reconocer soportes y ahora está en ese lugar. Y hemos visto las noticias, las últimas noticias de división de Alibaba, el grupo Alibaba, del holding se divide en 6 empresas y eso me parece que es un gran avance porque es un caso testigo de cuál era el driver principal de toda esta caída de las tecnológicas en China. Era algo que la prensa lo llamó China Crackdown, que era una serie de medidas políticas que el gobierno chino tomaba contra las empresas tecnológicas por considerarlas monopólicas. Mi interpretación no era por su tamaño que el gobierno chino atacaba a estas empresas, sino porque el gobierno chino es muy celoso del control de la información y de todo lo que tenga que ver con el control de la población. Y las empresas tecnológicas tienen datos sensibles que solo el gobierno o ni siquiera el gobierno tienen. Por ejemplo, Didi, que fue uno de los casos emblemáticos de conflicto, tiene la información de a dónde viajan y dónde viajaron todos los usuarios. Un mapa en tiempo real de dónde están viajando, a dónde van. Y bueno, todo ese tipo de cosas, todas esas bases de datos en manos de privados, no le gustan al régimen chino. Por eso frustró la IPO de Didi, le puso grandes multas a Alibaba, ha hecho de las suyas. Y yo creo que la división de Alibaba en 6 empresas lo interpreto como una especie de cierre de esa cuestión. Es como un pacto, como que al final hicieron una mediación y llegaron a un acuerdo de cómo Alibaba puede seguir existiendo, pero ya no va a ser más atacado por el gobierno chino. Entonces me parece que desde el punto de vista de los fundamentos políticos, que en los mercados emergentes son los más importantes, me parece que aparentemente, considerando que China es muy complicado de entender y que la información escasea, me parece que tal vez el impulsor principal de la baja de China ya se ha disipado con estas noticias, considerando que emergentes contra S&P está muy cerca del mínimo histórico, también una relación que ha bajado muchísimo, también un 72%, en mucha más cantidad de años, pero mucha baja también. A lo que quiero ir con esto es que me parece que emergentes podría ser tal vez una de las mejores, de uno de los mejores sectores o tipos de activos o acciones para mirar hacia el futuro. Le pongo un foco a Brasil y le pongo un foco a China. No sé si alguno me quiere comentar algo sobre lo que acabo de decir. Ahí voy a dejar de compartir para que no se haga un espejo. Teddy, ¿qué opinas de esto? Es muy interesante, la verdad, porque precisamente estamos hablando de un movimiento que se puede hacer y que puede salir bien
a largo plazo de aquí a unos años, ¿no? Es decir, que si uno empieza a comprar esto y luego empieza a subir a estos niveles son muy bajos. Sí, sí, coincido. Interesante gráfico, Martín. Y después lo que veo que estamos todos más o menos en sintonía, que más bien lo vemos lateralizando que otra cosa, ¿verdad? Hasta ahora lo que estuvimos hablando, todos tenemos más o menos la misma visión. Sí, del S&P de Estados Unidos, me parece que sí, porque no está ni muy barato ni muy caro, no está en burbuja, pero no es barato con las valuaciones actuales, no es como en otro momento que era, no me importa ninguna noticia, con acciones líderes 80% abajo del máximo las compro. O sea, Netflix, Facebook, no me importa que digan lo que digan, así como la suba del 2020 era exagerada, una baja de 80% no puede ser moderada. No estamos más en esa situación de que parecía una oportunidad tan solo por la exageración de la baja. Estamos en un nivel intermedio y parece que la recuperación de la economía de Estados Unidos en términos de la inflación, me refiero, viene bien, pero ahora dicen que el miedo es la recesión. Y yo digo, no se puede todo, no se podía. O sea, el soft landing este famoso que la prensa instaló, supuestamente era con una recesión leve. No, inexistencia de recesión. Entonces no me parece que esa recesión leve que salió en la última minuta de la Fed, fíjense, esto me parece contradictorio. La semana pasada salió el dato de inflación de Estados Unidos, inflación general, que dio muy bueno, dio mejor que el esperado, pero el mismo día salieron las minutas de la Fed y el mercado terminó a la baja ese día por la minuta de la Fed. Que la minuta de la Fed decía, bueno, creo que puede haber una leve recesión. Pero eso no era el soft landing, la leve recesión. Entonces me parece que hay medio una contradicción de drivers en este momento y de versiones y que está ahí el S&P en el medio y que claro, creo que no, creo en la lateralización en este momento, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo un poco lo que mencionaste, Martín, del ratio emergente S&P 500. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a las valoraciones. Y de hecho yo que sigo los commodities muy de cerca, yo soy creyente de que iniciamos un superciclo de commodities desde abril de 2020. Cuando hablo de un superciclo es un fenómeno estudiado por bancos centrales que no son de 2 meses, 3 meses, 4 meses, sino son procesos de años. El último importante lo vivimos desde el 98 hasta el 2008 en la fase expansiva y luego vimos una suerte de bear market en commodities muy importante desde el 2008 hasta los mínimos del COVID en abril. Pero luego de la pandemia, con los temas económicos y la reducción en el CAPEX de empresas importantísimas, proveedores de materias primas, tanto de energía como el resto de commodities, etcétera, y las restricciones por el lado de oferta, pero además el incremento de la demanda, vimos toda esta pierna gigantesca que muerde con mucha fuerza en el área de commodities desde abril de 2020 hasta los máximos que vimos, exacerbados además con el tema geopolítico que mencionaste en el 2022. Y yo creo que este ciclo llegó para quedarse unos cuantos años. Entonces, en esa idea, creo que es un viento de cola muy fuerte hacia los mercados emergentes en el mediano y largo plazo. Creo que ahorita en el muy cortico plazo sí que hay un efecto, obviamente, de subidas de tasas y de todo este tema que al final veremos si se materializa o no la recesión, etcétera, y vemos una suerte de corrección a nivel de precios. Parte de lo que buscan los bancos centrales, obviamente, es calmar el tema por el tema inflacionario. Pero sí creo que eventualmente los commodities no van a volver a estar en niveles cercanos a los que estuvieron en abril del 2020, cuando el petróleo además estuvo negativo. Y vamos a una suerte de meseta para luego continuar en una suerte de bull market muy importante en el área de commodities. Con lo cual, en mi opinión, cuando ves las valoraciones de los mercados emergentes, creo que es la tesis de inversión de mediano y largo plazo muy interesante, especialmente países como Brasil, que lo dijiste, y otros países incluso de la región que pueden verse favorecidos. Entonces, el caso de Argentina, cómo va a resolver todos estos temas y si no va a perder la década o los ingresos, ni hablar obviamente de Venezuela, que es mi caso. Pero sí que creo que va a ser una
unos años interesantísimos para estar en unos mercados que venimos de un golpe muy duro. Los inversionistas están por el bear market de las materias primas, han vivido años muy malos para los mercados emergentes. Estados Unidos es lo que ha brillado en las últimas décadas, pero eventualmente creo que ese switch está pasando. Y cuando pasemos el ruido de la recesión o del de aceleración, o como la queramos llamar, soft landing, hard landing, no landing, a donde vayamos a ir, y se despeje un poquito el panorama, yo creo que el lugar donde hay que estar es definitivamente emergente. Esa es una idea. Bueno, nosotros estamos ahí, querramos o no, así que esperemos que así sea. Sí, sin duda. Sí, sí, te agrego un comentario geopolítico que podemos decir desde Argentina. Estamos viendo, hay una situación particular en la que el gobierno le queda poco tiempo hasta las elecciones y es muy llamativo que hay reuniones bilaterales entre Argentina, o sea, el presidente de Argentina, que está en salida, y tanto el equipo de Biden, o sea, Biden, él en persona, hace 2 semanas más o menos creo que fue, por primera vez hubo una reunión entre el presidente de Argentina y Biden estaba con Janet Yellen y con el secretario de Estado, o sea, los 5 top funcionarios de Estados Unidos reunidos durante 3 horas a puerta cerrada con una agenda desconocida, con el equipo de Argentina, y lo que trascendió que le pidió fue que China hace poco había aceptado financiar muchos proyectos de infraestructura de Argentina, que cancelara el financiamiento chino. Le pidió, y Argentina aceptó hacerlo, ¿no? Entonces, los analistas políticos lo que dicen es que es muy extraño como tanto China como Estados Unidos están dedicando tanta atención a Argentina, que es un país, realmente es el país número 140 en PBI, o sea, no es importante, no es el líder de la región, el gobierno está en salida con una popularidad muy baja. Entonces la explicación, según la mayoría de los analistas políticos, es que Estados Unidos necesita tender puentes con países emergentes que tienen materias primas, que sean débiles políticamente y que puedan depender, porque Rusia era el principal abastecedor de gas, pero Rusia no es un país que uno lo pueda llevar de las narices, que Estados Unidos lo pueda controlar. Porque es un país diferente. En cambio, Argentina es muy fácil de controlar, digamos, porque tiene mucha necesidad. Entonces, es fácil hacerse amigo de Argentina y tenerlo metido en el bolsillo. Entonces, esto muestra que tal vez es real que las potencias mundiales están poniendo el foco en el largo plazo de que van a necesitar aliados, proveedores de materiales estratégicos, y no solo digo gas y petróleo, sino también litio o algunos otros minerales especiales. Y bueno, buscan países que sean fáciles de controlar. Y creo que los países emergentes de Latinoamérica tienen esa característica, ¿no? Pueden ser el patio trasero de Estados Unidos, digamos. Bueno, Te digo, recientemente, agregando un poquito a tu comentario de Argentina, que me parece por demás interesante, en Venezuela, que somos un país sancionado por Estados Unidos, por razones todos conocidas, recientemente se le liberó la licencia de explotación a Chevron para que pudiera continuar su operativa en Venezuela. Eso acaba de pasar hace pocos meses, y retomar la idea de las negociaciones entre oposición y gobierno en México. Pero ahorita, en los últimos 2 meses, ha explotado un tema de corrupción que afecta directamente a la petrolera, y grandes jerarcas del gobierno están siendo apresados, y hay toda una cosa que no había pasado en el chavismo, o sea, durante, digamos, todo este tiempo. Y bueno, los analistas también, y la gente que está buscando un poco, habla de esa vulnerabilidad y de, digamos, esa idea de que Estados Unidos está aprovechando estas ventanas para hacer negociaciones, y tomar un posicionamiento estratégico de cara al 2024. Y también aquí es un año electoral, en el caso de Venezuela, pero que busca definitivamente negociar, hacer algunas concesiones para también luego, bueno, tender puentes y buscar la manera de garantizarse también una presencia que ha perdido históricamente en los últimos años, también hay que decirlo, en mi opinión, Estados Unidos
falló muchísimo a nivel geopolítico en los últimos años, sobre todo con Latinoamérica, y dejó cancha abierta para, bueno, toda una serie de factores que eventualmente, por lo menos Venezuela, la deuda más grande que tiene a nivel externo, la tiene con, bueno, en el corto plazo es con los chinos. Entonces, los chinos han venido posicionando su ruta de la seda de manera dramática en la región, y ahora pues Estados Unidos como que ha acelerado ese proceso de negociaciones. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé. ¿Qué va a responder estos gobiernos realmente en este juego? Tampoco lo sé. Ahora Lula en Brasil es un juego, es una figura también importante a nivel geopolítico para el curso de la región. Pero definitivamente sí hay un entendimiento real de la importancia estratégica de estos recursos para los próximos 5 o 6 años y de estos países proveedores de materia prima. Bueno, aquí de hecho yo recuerdo que ha habido, cuando hubo problemas de los chips, de estos que fabrican aquí en Taiwán, en la parte de esta, no me acuerdo la empresa cómo se llamaba, Taiwan Semiconductor creo que es, y me acuerdo que desde que se empezó ese problema, digamos que se ha empezado a ver latente, ¿no? La importancia de los recursos. Yo, de hecho, recuerdo leer un libro que es de Pedro Baños, un coronel militar aquí de España, y que es especializado en geopolítica, y hablaba justo de eso, ¿no? De que China, Estados Unidos estaban como luchando por los recursos mundiales. Sí que es verdad que Estados Unidos, digamos que se había quedado un poco atrás y que China ha tomado la delantera en las negociaciones y que por eso ya tiene acuerdos con Brasil, tiene acuerdos con África del Sur, si no recuerdo mal, y con otros países importantes, y se está moviendo mucho, ¿no? Y ahora Estados Unidos está como a la cola intentando remontar con las negociaciones en América del Sur. Y es eso, ¿no? La importancia de los recursos, porque al final a cabo son limitados. Digamos que no son infinitos, y al final uno, si tiene esos recursos, digamos que tiene garantizado su crecimiento en su país, ¿no? Pedro Baños es el que sale con Iker Jiménez, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo escuchaba Milenio 3 desde hace muchísimo tiempo, cuando estaba en la radio, desde Argentina, desde muy al sur, prendido siempre al programa de radio, a Milenio 3. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Y bueno, yo creo que con esto podemos terminar ya el webinar. Muchas gracias por vuestra participación, Martín, Teddy, Alberto. Gracias como siempre. Y bueno. La interrupción, pero bueno, Argentina está medio en llamas hoy. Martín me puede dar la razón. Sí, cuéntanos. Tuvimos una pequeña corrida cambiaria, se podría decir, Martín. Sí, pero para mí no le doy entidad porque se había atrasado bastante el tipo de cambio. El gobierno lo fuerza a atrasarse con soluciones no de fondo, como por ejemplo intentar que la gente no compre los dólares de la manera que sea. Y eso nunca funciona. Dura un poquito en algún contexto, en unos días puede andar, pero siempre después vuelve a subir porque el repudio a la moneda sigue, y en Venezuela se lo deben saber bien. Si no solucionan la cuestión de fondo, nunca va a dejar de devaluarse la moneda. Puede haber periodos donde lo contienen, ¿viste? Pueden ponerle clavos a las puertas de los lugares donde venden los dólares, pero la gente entrará por la ventana, o sea. Así que sí, hay tensión. Explicáselo a todos los que me llamaban, que lo vieron en televisión. Nosotros lo vimos en vivo durante la rueda, sí, pero muchos se enteraron a la noche, así que hoy a la mañana los teléfonos explotaban. Y bueno, efecto manada, todos salir a comprar, compro, así que es un día medio caótico. Sí, yo en esos días que cae todo en Argentina, creo que hay que salir a comprar, especialmente en este contexto de elecciones que vienen pronto. Sí, en Venezuela siempre decimos el dólar más caro es el que no se tiene. Lo hemos aprendido. Al menos. Buena frase. Bueno, yo aquí desde España yo puedo decir que estamos un poco ajenos a eso gracias al señor, pero bueno, es porque nosotros estamos con el Banco Central Europeo y nos libramos, ¿no? Si hubiéramos estado con nuestra propia divisa sola, estaríamos de manera muy similar, ¿no? Que es un poco la importancia de los bancos centrales, ¿no? Que digamos que lo tiene Estados Unidos, su propio Banco Central, luego tenemos la Unión Europea, luego tenemos el Banco Central de Japón, el de Reino Unido, digamos que cada uno tiene sus recursos, pero es verdad que el de la Unión Europea, al ser tantos países, digamos que nos está protegiendo, ¿no? Frente al poder del dólar estadounidense. Y supongo que al ser varios países, bueno, en estos países de Latinoamérica, no sé cómo es Venezuela,
pasa que los bancos centrales terminan siendo funcionales al gobierno de turno, más que cumplir su función de proteger la moneda. Y en cambio, bueno, en Europa, como tú dices, al ser varios países, probablemente funcione como banco central. Correcto, sí. Bueno, nosotros los que estamos en el mercado, te podemos decir, Álvaro, yo creo que los que estamos en el mercado en países como Argentina, probablemente también en Venezuela, nos termina yendo mejor económicamente por lo que sabemos y podemos hacer, que si estuviéramos en Suiza no habría ninguna oportunidad. Acá se puede todo el tiempo, es muy fácil. Si te ofrecen un préstamo con tasa fija, lo agarrás, no importa. Y después el gobierno sube los tipos de interés. Ahora en Argentina es casi 80% anual, la tasa de interés del Banco Central. Entonces empiezan a querer subir la tasa para que no suba el dólar y entonces vos al final terminás shorteando el préstamo y es como que ganás plata sin hacer nada todo el tiempo por los desbarajustes que hay. Entonces, la crisis siempre da oportunidades y bueno, eso es lo que termina pasando en los países emergentes, me parece. Claro, aquí tengo una pregunta, porque ¿qué estrategias utilizáis o habéis utilizado históricamente para protegerse frente a una inflación desbocada, frente al quizás o todo más la inflación más que respecto a la divisa? ¿Qué estrategias utilizáis aquí para no perder poder adquisitivo? Hay muchas. Lo que pasa es que primero hay que tener en cuenta cuál es el ingreso de uno, porque si uno es empresario, uno puede subir sus propios precios. En cambio, si uno es asalariado, uno no puede subir su propio salario. Su mecanismo de defensa contra la inflación de su ingreso es más que haya un aumento generalizado a través de conflictos gremiales. O sea, existe la actualización del salario, pero es más difícil de lograr. Cuando uno pone sus propios precios, uno va subiendo sus precios y a medida que existe más cantidad de dinero y más inflación, los otros precios también suben, así que se convalida la suba de precios. Entonces, en definitiva, el empresario que pone precios siempre tiene alguna manera de cubrirse. El empresario se estoquea. Sí. Sí, el empresario compra todo lo que puede, en vez de tener cash, o tiene deuda, mucha deuda, y compra, adelanta el stock. Y entonces de esa manera está shorteando al peso. Yo siempre lo veo de esa manera. Hay que estar short peso y long inflación, o sea, mercadería, o long divisas extranjeras. Si uno todo lo que puede está short peso argentino y long cosas que no sean peso argentino, mercadería o divisas extranjeras, la propia dinámica macroeconómica le hace ganar dinero por tener esas posiciones. Y bueno, uno aprende a vivir de esa forma y yo creo que uno termina ganando más. Martín, hoy yo le decía que, a ver, yo tengo 42 años, viví 5 años sin inflación. También estamos acostumbrados, o sea, para nosotros es de todos los días. Y después, en un contexto ahora donde hay una inflación probablemente más fuerte de la que veníamos teniendo, ¿no? El último mensual dio 7,7. A ver, para graficártelo, los pesos queman. La gente recibe pesos y o sale a comprar mercadería o sale a comprar alimentos no perecederos, pero la gente no quiere tener pesos. Y sí, sí. Pero bueno, también hay inversiones en pesos que tienen unas tasas muy altas. Siempre hay oportunidades. Por eso digo que cuando uno está en ese contexto tan frágil económico y tiene las herramientas del mercado financiero y las entiende, cualquier persona normal desde su casa puede aprovechar las oportunidades. Así que en buena hora todos los que se meten en este mundo. Eso sí. Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el tema de la inflación. Nosotros aquí desde España ya podemos decir que, bueno, aquí lo que ha habido no ha habido inflación, ya que lo comenté a Alberto, no ha habido inflación desde 2008 y nos ha venido todo de golpe, ¿no? 2022 ha sido como un shock de precios, un 100% de subida en todos los alimentos. La divisa es verdad que se ha mantenido más o menos estable porque había caído, luego al final ha rebotado, pero sí que es verdad que la subida de precios generalizada sí que se ha notado, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros no tenemos ese problema de la divisa, pero claro, la inflación ahora mismo ha hecho que subiera todo, pero los salarios han quedado prácticamente estáticos y sí que es verdad que ahora hay más dificultad que en los últimos años, ¿no? Que no había aumento de los salarios, pero claro, como no había inflación, pues tampoco pasaba nada. Claro. Bueno, ahí están teniendo su propia experiencia, muchos que en España que nunca habían vivido inflación, tal vez, gente de menos de 25 años.
Eh, ahora lo ven y les parece muy grave. Tienen Me la inflación imagino en el a año. nuestros amigos argentinos, que hay muchos por acá por España, explicándoles tranquilos, muchachos. Aquí gente Esto se ahí soluciona. corriendo en llamas por las calles. Un poco No, sí que es el estado de, digamos, el sentimiento que hay aquí en España, a nivel de, no quizá los empresarios al final es lo que comentas, Martín, ellos toman sus medidas, se pueden proteger fácilmente con capital, pues subiendo precios, y al final ellos acaban ganando tanto o más incluso que en otros periodos, ¿no? Pero claro, la salarial normal sí que le ha afectado y el mercado laboral tampoco ha mejorado mucho, se ha quedado todo estático y simplemente han subido los precios, ¿no? Entonces al final esa sensación, ¿no? de tener que asumir, ¿no? La inflación y sin poder hacer nada al respecto, pues es un poco el sentimiento generalizado en el país, ¿no? no. Ayer hablábamos con Claudio Suchovicki, no sé si nos escuchaste, Martín, en el Café Macondo, y nos decía algo interesante, que nosotros, bueno, aquí lamentablemente tenemos un nivel de pobreza altísimo, ¿no? Tenemos muchos problemas en Argentina. Y bueno, los procesos inflacionarios y todo esto, lo que más lo sufre es la clase media, que está acostumbrado a un nivel de vida y tiene que resignar. El que no espera nada no lo sufre tanto como el que sí está acostumbrado a un nivel de vida y tiene que resignar. Argentina, lamentablemente, cada vez tenemos menos clase media y bueno, y ahora evidentemente es la que más está sufriendo este ajuste, digamos, ¿no? Y sí, porque no tiene las ayudas estatales y el sector más bajo de la población tiene ayudas estatales y el más alto no necesita las ayudas, pero el del medio no tiene ni una cosa ni la otra, ni un gran patrimonio ni las ayudas estatales. Claro, eso es verdad. Aquí en España también está el tema de las ayudas. Los que tienen menos ingresos, digamos que sí que tienen una posibilidad, ¿no? De conseguir un poquito más a través de esas ayudas. Así que es verdad que la clase media, como dices tú, Martín, no están en tierra de nadie, ¿no? Así es. Bueno, pues es Pero bueno, muy interesante todo esto, el tema de la inflación, del empleo. A nivel de empleo, ¿cómo estáis en Argentina? está relativamente bien, lo que pasa es que hay un dato importante, o sea, el desempleo está en un nivel históricamente bajo, que es el 6%, pero hay una gran parte de los trabajadores, de trabajadores formales, que están debajo de la línea de pobreza. O sea, la línea de pobreza está mucho más arriba que el salario básico. Entonces, es un desempleo bajo, pero con salarios debajo de la línea de la pobreza. Entonces es medio raro el dato, porque decís, uy, qué bien, tiene desempleo bajo. Sí, pero están también en la pobreza. es polémico el modo en que se toma el desempleo en estos casos, porque en realidad lo que estamos tomando es la cantidad de gente buscando empleo. Después tenemos mucho empleo informal y bueno, y ese dato crucial de... A ver, yo creo que el dato más triste o el que más me entristece a Argentina es que el 50% de los niños está por debajo de la línea de pobreza. Para mí eso es lo más preocupante, mirando al futuro, mirando para donde mire. Todo lo demás se puede resolver, tardaremos más, menos, eso lo veo complicado. Aquí viene una pregunta Sí, interesante. ¿Qué medidas? Porque esto ya es más, digamos, utópico, porque quizá uno puede aquí opinar sobre lo que podría hacerse y lo que no, pero luego al final los políticos, digamos, son los que van a hacer las medidas y no nosotros aquí que estamos en el webinar, ¿no? Pero si pudierais cambiar las cosas, ¿qué medidas creéis que serían efectivas para hacer, digamos, un cambio hacia el progreso? Mira, yo te diría que no hay una receta mágica, no hay una medida, pero sí se está viendo en Argentina que esta vez la gente va por un cambio real y el cambio yo creo que es que de una vez por todas, todo, o sea, ya sea oficialismo, oposición, que aquí está tenemos una pelea muy grande, se pongan de acuerdo en 4 parámetros. Vamos a respetar estos 4 parámetros 10 años. Y creo que eso sería el puntapié inicial. Sin eso es una lucha de egos y de política donde estas variables como la pobreza parecieran pasar a un quinto plano cuando son importantísimas. ¿Qué opinas vos, Martín o Alberto? Para mí la única manera es con una unidad generalizada de toda la política. Es la única manera posible porque si no, nada funciona. Cualquier
cualquier cosa que vos quieras pensar. Si nosotros tenemos un restaurante y somos dos dueños, yo quiero que sea el sushi y vos querés que sea de carne, y cuando vengo yo, los martes, tiro todo el sushi y pongo carne. Venís vos el miércoles, tirás toda la carne y pones el sushi. No va a funcionar nunca eso. O sea, tenemos que estar de acuerdo porque nada funciona, ni una familia, ni ninguna grupo de personas, menos país, si lo único que quieren, los que manejan es destruir al otro y ese es su único proyecto, digamos. No hay el proyecto no es ese. En Argentina y tal vez en Venezuela también, los espacios de poder, los únicos proyectos que tienen es destruir al adversario y quedarse con el poder. Y ahí termina el proyecto. Y entonces viene uno, destruye al otro, después viene el otro, y así va uno al otro, al uno al otro, y eso es su único objetivo. Eso no puede funcionar Y se echan nunca. culpas y nada, pero Dios mío. Sí, entonces si no hay un acuerdo general, yo creo que nunca vamos a salir del problema. Y en América Latina en general es muy así. En Argentina es muy exacerbado, en Venezuela creo que peor. Eh, porque en Venezuela se ha llegado a un punto en el cual se considera que tal vez ni siquiera tiene un sistema democrático. Argentina todavía no ha entrado en eso, pero no está tan lejos tampoco. Pero me parece que en todos los países, en Brasil también, en todos los países debería haber, para que haya una real salida, un acuerdo generalizado de donde todos ceden, no donde todos piden, sino donde todos ceden. Tal vez nunca suceda, pero creo que es la única forma. Bueno, pero Brasil es un caso distinto, no sé, me gustaría ver la opinión de Alberto, donde vos ves un Lula, que si bien vos lo ves reunido con determinado sector de Latinoamérica, bueno, a la hora de tomar decisiones no es tan antimercado, digamos, para decirlo de algún modo claro. No, sin duda. Lula, incluso voy a más, en países hasta Bolivia, por ejemplo, que nadie habla, tiene condiciones muy distintas a las de Venezuela. Una cosa es la retórica de Evo y otra cosa es el accionar a lo interno. Y en el caso de Venezuela sí fue una, vamos por todo, y fue una destrucción total. Y el tema, mira, por ejemplo, ahora nosotros no tenemos ahora ni siquiera las cifras, no te puedo hablar de cifras de desempleo, no te puedo hablar de cifras oficiales, porque la oficina que llevaba esto prácticamente se quemó por la propia destrucción que llevaba el Banco Central. O sea, el desorden es tan grande que ni siquiera tenemos que confiar en data que recogen analistas independientes para tener una idea más o menos de lo que recogen en la calle. O sea, estamos sin indicadores fiables para tener una idea clara. Así fue el nivel de, digamos, de destrucción institucional en el caso de Venezuela. Y bueno, coincido obviamente, para que haya un cambio, en el caso particular de Venezuela, tiene que haber definitivamente un cambio de gobierno, pero si no un reseteo del esquema. El objetivo del gobierno son objetivos diametralmente opuestos a lo que puede tener una clase media trabajadora, y el objetivo es conservación del poder. Ellos tienen sus métricas donde ellos han hecho sus cosas extraordinariamente bien para sus medidas, extraordinariamente mal para las consecuencias del ciudadano a pie, la desigualdad, la pobreza, etcétera, avances. Entonces, comparto la preocupación de Teddy. Para mí, lo más grave es la pérdida de capital humano. En el caso de Venezuela, la crisis migratoria es sin precedentes en la historia, y la destrucción del aparato educativo. Las universidades están en el suelo, digamos, generacionalmente hablando. Incluso si tenemos mañana un cambio radical, nos va a llevar mucho tiempo reconstruir el país, porque pasa por reconstruir una generación o generaciones completas. Hubo un proceso de adoctrinamiento también en las generaciones jóvenes más tempranas, que revertir eso no es fácil. Quien no se asumió en esa corriente, pues simplemente salió del país. Y esa pérdida de riqueza en el capital humano es bárbara. En el caso de Venezuela lo vemos en nuestra industria petrolera, los gerentes, directores capacitados que fueron a colaborar en otras industrias, y nuestra producción en Venezuela cayó a mínimos históricos y sigue estando en niveles absolutamente críticos. Ni siquiera nosotros estamos capitalizando como país el boom de commodities que se ha presentado en los últimos meses, pero es básicamente por una pérdida de capital humano muy trágica, pero que al mismo tiempo les conviene a los que están en el poder. Entonces, ¿hacia dónde vamos?
Obviamente, en el caso nuestro, son variables que no controlamos, que el ciudadano no controla, el gobierno tiene las armas, tiene el control. Eventualmente habrá que ver cómo esto se va desarrollando. Hay mecanismos de presión como las sanciones en el caso de Estados Unidos o otro tipo de negociación, pero definitivamente yo no veo el escenario sencillo. Y no lo veo sencillo para la región. Sin embargo, coincido con Teddy, hay diferencias enormes en los mandatarios. El caso de Lula es un caso distinto, aunque está dentro de toda esta corriente de izquierda y forma parte del liderazgo importante del tema de izquierda en la región. El accionar ha sido otro y probablemente va a ser otro en los próximos meses. Al menos eso es lo que yo creo. Y creo que tiene una actitud mucho más racional desde el punto de vista del manejo de la política interna. En el caso nuestro, bueno, ha sido un desastre. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Muy, muy interesante la parte también, que hemos tocado parte política. Pero bueno, vamos a ver cómo van evolucionando los datos macroeconómicos de cada país. Esperemos que para bien. Y bueno, gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos la semana siguiente en otro Trading View Streams. Y que tengan buen día. Muchas Gracias gracias. por la invitación.